9 de la mañana con 4 minutos, comenzamos cara a cara, estamos en jueves 15 de diciembre y bueno, esperando en unos minutos más, a las 10 de la mañana están convocados los 33 magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para elegir a quien será el presidente de este poder, del Poder Judicial para los próximos 2 años. Eligen un presidente en un contexto distinto, diferente a los anteriores, un contexto en donde el Poder Judicial ha vuelto a ser el centro de la atención pública luego de los escándalos que aquí narramos y que aquí describimos de Luis Carlos Vega Pámanes, los escándalos relacionados primero con la forma en que intercedió para que se liberaran a 2 presuntos criminales con el comisario de Guadalajara, Salvador Caro, pero también por estos antecedentes que los diputados que lo eligieron nunca vieron y que tampoco vieron estos antecedentes penales y muy graves los miembros del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que le dieron 4 años, prácticamente 4 años al frente del Supremo Tribunal y del Poder Judicial. Y para analizar este tema, quién queda al frente del Poder Judicial, que lo sabremos en algunos minutos, y también para analizar la reforma necesaria en materia del Poder Judicial para hacerlo un poder mucho más eficaz, eficiente, que rinda cuentas, que respete los derechos humanos. Saludamos al abogado José Antonio Pérez, él es presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, que nos acompaña hoy en cabina. Gracias, abogado. Muy gentil, Enrique, y mis saludos a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, alguien que también ha estado con nosotros en el pasado, el maestro Jesús Ibarra, académico del ITESO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jesús. Saludos, muchas gracias por la invitación. Oye, no sé si antes de entrarle ya más a temas de fondo, quieren darme una opinión sobre lo que puede ocurrir en algunos minutos en el Supremo Tribunal. José Antonio. Quizás pudiéramos tener una sorpresa. Quiero yo decirte que las expectativas para los jaliscienses no son muy halagüeñas, porque en todo caso estaríamos eligiendo ahora sí que, como decían en mi rancho, el menos peor. Realmente la situación actual del Poder Judicial, particularmente el Supremo Tribunal, que conforman los 33 magistrados, es lamentable, es vergonzoso, es una situación de una institución en descomposición, aunándole a la corrupción que es pública del Consejo de la Judicatura, por lo cual considero que en esta ocasión los jaliscienses vamos a ser testigos de cómo se intenta rescatar una institución perdida, que es la de justicia en Jalisco, o cómo con la complicidad y con la comodidad de todos los actores vamos a continuar viendo este proceso de inmoralidad, de corrupción y de ineficacia en quienes administran la justicia para los jaliscienses. Ahora, los candidatos, José Antonio, son Ricardo Suro y Carlos Raúl Acosta, esos, digamos, los que más han sonado, vinculados al PRI, y en particular al padre del gobernador, a Leonel Sandoval. Y también hay otras 2 candidatas que son Lucía Padilla y Arcelia García. Son, digamos, los cuatro nombres que han sonado en los últimos días. Todos tienen alguna relación política, partidista, es decir, ninguno es, digamos, un perfil totalmente independiente, ¿o sí? Lamentablemente ninguno, y esto ya basta de simular. Porque se ha hablado muy bien de Lucía Padilla, por ejemplo, pero Lucía Padilla es Grupo Universidad de Guadalajara. Totalmente, yo te puedo enumerar uno a uno, han arribado por el impulso de un grupo político, ya sea un partido, ya sea un poder fáctico. Arcelia ¿con quién? Arcelia arriba como una cuota panista a partir de que Alberto Cárdenas y los panistas arriban al poder en Jalisco. Ellos se dieron a la tarea de destruir toda la estructura que ellos consideraban estaban en manos de los priistas. De los priistas, claro. Lamentablemente, con esa novatez con que iniciaron su gobierno, pues no tomaron las mejores decisiones y provocaron una descomposición, porque es a partir del arribo de la administración de Alberto Cárdenas que en esa contienda contra el PRI empiezan a descomponer lo que no estaba tan mal. Inclusive el propio Consejo de la Judicatura es cuando empieza a resentir, porque llegan con una voraz ambición de ejercer el poder que se les había negado, y obviamente no arribaron los mejores hombres ni las mejores mujeres, ni al Consejo ni al Supremo. Jesús Ibarra, ¿cómo ves? Pues yo tendría 2 comentarios. El primero es que pues estamos ante una lucha meramente de grupos políticos y difícil de predecir por una cuestión. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que pues la mayoría, que es mayoría simple para determinar
quién es el presidente, debe ser en votación secreta, por cédula, con escrutinio público. Ya se nos está haciendo común, ¿no? Después de lo del auditor y todo. Sí. Que sea secreto este tema. Es curioso porque dice secreta, por cédula y con escrutinio público. A ver, ¿cómo está eso? Esto querrá decir ¿Cómo se come eso? Que nos aseguremos en sesión pública que los votos secretos se están contando bien. Más allá de eso, no hay más de escrutinio público. Entonces, es el primer comentario difícil de predecir. Hay que estar más atentos a los intereses y a los controles que tienen los políticos sobre los propios magistrados para cobrar facturas y para exigirles cierto sentido de votación, y pues que haya cierta lealtad de parte de los magistrados, porque si no, por cédula y en votación secreta no se sabe qué va a pasar. Segundo comentario, pues la verdad es que hay que bajar la expectativa, porque como dice el abogado, pues a diferencia, creo yo, de otras instituciones, aquí el problema es estructural, no de personas. O sea, si traes un buen perfil de auditor, resuelves el tema. Si traes un buen perfil de presidente de Comisión de Derechos Humanos, resuelves el tema. Pero aquí no, el perfil que sea, igual que en la Fiscalía, tiene problemas estructurales, tiene problemas de independencia, de que no hay carrera judicial, de que son 34 magistrados, bueno, 33 ahora que no está Vega Pámanes. Que no está Vega. Entonces no podemos tener una expectativa amplia sobre que la persona que llegue, la que sea, va a hacer cambios de fondo. No puede. Pero sí es muy sintomático, Jesús, que y hoy lo titula el informador en la nota de 8, sí es muy sintomático que hay una división entre pues los magistrados afines al PRI y los que estaban más bien con el Partido Acción Nacional, con Grupo Universidad de Guadalajara, y que ahora están más bien jugando con Movimiento Ciudadano. Es decir, nos ilustra de cuerpo entero cómo se mueve el Supremo Tribunal. Lamentablemente, digo, ojalá hubiera autonomía, independencia, que para que ellos 33 pudieran definir a quién es el mejor, quién tiene más mérito. Sin embargo, Jesús, me parece cómo baila el Supremo Tribunal al son de lo que está sucediendo afuera en materia de partidos, ¿no? Eso que acabas de decir es lamentable porque ni siquiera me voy a experiencias como Colombia en el 91, Argentina 94, Bolivia 2008, Bolivia que está muy bien, Chile obviamente. Me voy a la experiencia nacional. Cualquier compañero, por ejemplo, el abogado puede darse cuenta cómo a nivel nacional las cosas son distintas respecto a una cosa muy puntual que tú acabas de decir. El Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Federación sí es contrapeso a los otros dos poderes, y aquí la lucha está más bien porque haya un reparto de cuotas para los tres principales partidos, donde desde mi punto de vista uno de ellos, Movimiento Ciudadano, pues está buscando tener espacios dentro de esos 33. Porque en realidad no tenía peso Movimiento Ciudadano, porque no tiene más bien los panistas que se quedan un poquito huérfanos han buscado ese árbol, ¿no? Muy cínico, y vuelvo a mi primer comentario, porque mira, si tienes un mal auditor y elabora mal los dictámenes de cuenta pública, no pasa nada. Si tienes un mal funcionario público que hace políticas públicas y no gasta bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tienes un juez que es parcial, que es incompetente y tiene tu caso, tu expediente? ¿Qué sucede si un fiscal no ejerce acción penal o siembra pruebas? Caray, eso nos debe preocupar e indignar más que los malos perfiles que hay en otras instituciones, porque está de por medio de los derechos básicos que todos tenemos. José Antonio Pérez, hablábamos de estos 4 nombres. ¿Hay alguno de estos 4 nombres de 2 mujeres, dos hombres, que tú dijeras, tiene más atributos, trayectoria, facultades para de alguna forma blindar al Poder Judicial, para poder, creo, ser un presidente o una presidenta de transición hacia un mejor modelo? ¿Ves a alguien con más elementos en este tema? Bueno, yo creo que quienes hemos practicado el derecho y conocemos el desarrollo de esa institución, yo en lo particular, 36 años de práctica profesional, he estado muy cercano a todas esas transiciones, a todos esos cambios que ha habido, no solo por mi calidad de dirigente de colegio de abogados, sino como litigante. Fui factor importante, por ejemplo, en la confrontación. Yo la inicié en el 2011 contra el senador José María Martínez y contra el licenciado, porque advertimos los abogados. ¿Contra el licenciado quién? Raúl. Raúl Padilla López. Es que bueno, ya se habla de tantos licenciados que... Sí. El licenciado con L mayúscula, digamos. Así es, el cuasi secretario de Cultura. Exacto. Y observamos la mala intención de permear el sistema de justicia de los jaliscienses, pero con el único objetivo de posicionarse, pero escondiendo el verdadero botín,
que creo yo que es el que ha llevado a una descomposición del sistema de justicia, y es Enrique, que se mueven miles y miles de millones de pesos en negocios que muchas veces son patrocinados lamentablemente por gentes externas a los propios procesos. Para uno como litigante no es raro en un juicio de alta cuantía saber que atrás está Roberto López Lara, que está Raúl Padilla López, que está Leonel patrocinando. Fue público, por ejemplo, en el caso de Angélica Fuentes y Jorge Vergara, pues que por un lado agarró un patrocinio Leonel y por otro lado lo agarraron en la universidad. Tenemos el asunto muy sonado también de la herencia del tequila Centinelo, pues nos damos cuenta los litigantes, y ahora se sorprende la clase política cuando todos sabíamos que había sido operado a través de un consejero del propio Grupo Universidad. Y que ¿de la Judicatura? Así es. ¿Alfonso Partido? Así es. Y no hay ley 3 de 3 para revisar. Ni siquiera eso, ¿no? Enriquecimientos ilícitos inexplicables, ¿no? Pero te digo, Enrique, es que se habla de fortunas increíbles. Sabemos que todos los conflictos jurídicos de posesión y de propiedad de terrenos valiosos están atrás, gentes ajenas al proceso y a la propia justicia, y creo yo que en estas condiciones el adecuado, para mí, para empezar, mi visión es que el Poder Judicial es una institución en plena descomposición, entonces no aguanta experimentos. No tengo nada en contra de Ricardo Suro, no tengo nada en contra de Lucía Padilla, al contrario, la respeto, Arcelia me merece mis respetos, pero yo creo que en estos momentos donde está en descomposición el Poder Judicial, quizás de los que se apuntaron, el único que puede tener la estabilidad, la vinculación, el consenso de la comunidad jurídica pudiera ser Carlos Raúl Acosta Cordero, sin descartarte que yo como litigante me hubiera gustado ver en esta contienda a un magistrado como el decano, que es Esteban Robles de la Asunción, que es un magistrado apolítico, y también yo quisiera aquí hacer puntualizar algo, Enrique, maestro Serra. Fíjate que es curioso, pero muchos magistrados ya son dueños de sus cartas, que inicialmente no era así. Y te digo porque en el bloque aparentemente priista, pues andan quienes iniciaron por posicionamiento panista. Sí. Y hay quienes ya, en un acto de deslealtad entre ellos, deslealtad contra la institución de la justicia y deslealtad contra sus impulsores políticos, ahora ya venden su carta al mejor postor y se olvidan del compromiso o liga que tenían, por ejemplo, con la Acción Nacional. Andan muchos sueltitos, pues sí, vendiendo su cartita. Incluso por la crisis de Acción Nacional. Vamos al corte, seguimos platicando de este asunto. Vamos a platicar también con Saúl Galindo. Él es el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, para ver cómo analiza este proceso y cómo llegaron o cuáles son las conclusiones después de los foros de análisis sobre la situación del Poder Judicial. Vamos al corte, estamos en Cara a Cara. Diputado perredista. Saúl, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Tus órdenes, con el gusto saludarte a ti, a los compañeros panelistas. Gracias. Platicar ese importante tema. Saúl, platícanos, ¿qué esperas de la decisión de hoy del Supremo Tribunal? Bueno, pues yo espero que los amigos magistrados tengan hoy toda la madurez necesaria para elegir el perfil que en este momento el Poder Judicial necesita. Sabemos pues que hay 2 o 3 propuestas o más, 2 o 3 candidaturas que han andado rondando, realmente ninguna con claridad, porque todos cuando les preguntas dicen que no. En fin, espero que hoy, en un rato más, los magistrados elijan al mejor perfil que requiere Jalisco del Poder Judicial. Diputado, hay 4 nombres que están ahí danzando: Ricardo Suro, Carlos Raúl Acosta, está también el nombre de Lucía Padilla y Arcelia García. Si tú tuvieras que votar, ¿por quién te irías? Híjole, yo no tengo esa facultad, pero a mí me gustaría que fuera un perfil perfil serio, un perfil con una carrera jurisdiccional impecable, que fuera un perfil que diera y que se dedicara a los temas del Poder Judicial y no a los temas políticos de Jalisco. Diputado, estamos cerca de lo que serán las reformas del Poder Judicial. Tú tuviste la posibilidad de encabezar algunos foros. Platícanos de los foros, porque también aquí tanto Jesús como José Antonio Pérez te quieren hacer algunas preguntas. Con muchísimo gusto. Sí, mira, el proceso de socialización de esta reforma ha concluido el día de antier y con muy buenos resultados, porque hubo muchísima participación en el interior, más en el interior del estado que en la propia zona metropolitana, debo decirlo. Pero con muchísimo ánimo la gente de
de entrarle al tema, sobre todo te puedo rescatar 3 o 4 preocupaciones muy fuertes de la sociedad en el interior del Estado. Dicen ellos, urge que quien imparta justicia sea de un verdadero perfil jurisdiccional, es decir, que quitemos ya, pongamos reglas claras para que puedan elegir jueces, y sobre todo jueces y magistrados con carrera judicial, y que además no metan las manos los partidos políticos, no metan las manos los poderes, pero sobre todo quieren que sea a través de exámenes de oposición. Creo que es una coincidencia el que en estas demandas de la sociedad en el interior del Estado nos haga. Además, es urgente en el interior del Estado que el Poder Judicial pueda aperturar más salas, porque hay un rezago enorme en materia civil y familiar sobre todo. Jesús Ibarra, no sé si le quiere hacer alguna pregunta al diputado. Sí, bueno, a partir de los foros que menciona el diputado Saúl Galindo, me extrañó que no había temas que el mismo diputado ha sostenido y ha defendido, como el de la carrera judicial. Aunque no hubiere esa mesa de carrera judicial, yo espero, con lo que ahora nos comenta, que sí se tome en cuenta para la reforma integral la carrera judicial, que implicaría directamente quitar a los magistrados las manos sobre la nómina y sobre el control de los jueces, que donde el mérito y la capacidad vía oposición sean la constante. Entonces yo le preguntaría al diputado si en la propuesta de reforma, después de estos foros, va a tomarse en serio la idea de carrera judicial y se va a proponer como parte de esta reforma. Al igual, y con esto concluyo mi pregunta, si va a haber, esta es la segunda parte, si va a haber un nuevo sistema de nombramiento de magistrados y consejeros de la judicatura donde participen los 3 poderes. Diputado. Sí. Carrera judicial y nombramientos. ¿Cómo se procesa la nueva reforma? Definitivamente hay una gran coincidencia en que tenemos que retomar el tema de los nombramientos en los jueces y en los magistrados, pero sobre todo en el tema de los jueces, que es donde tenemos mayores facultades para poder mover. Recuerda que incluso la ley federal tenemos que cuidar muchísimo el que esté sobre todo armonizada en el tema de los magistrados, pero en los jueces creo que es importante, como lo acaban de decir y como lo dice además la gente en el interior del Estado, tener jueces con un perfil profesional excepcional, y que sobre todo poner las reglas para que sean y lleguen a este nombramiento a través de exámenes de oposición en primer término, y claro que con esto pongamos los candados suficientes para evitar lo que lamentablemente se ha venido cuestionando al Consejo de la Judicatura en el nombramiento de algunos jueces, sobre todo algunos que ni siquiera cumplían o cubrían el perfil para llegar a serlo. Y en el caso de los magistrados, que el Congreso saque las manos de las designaciones, diputado. Bueno, lo que nosotros hoy debemos acatar es la instrucción de que sea la división de poderes. Creo que es importante lo que debemos de poner candados suficientes para que efectivamente no se meta la mano más allá del proceso, ¿me explico? Y que la facultad del Congreso, que está establecida en nuestra ley federal, pues siga siendo la facultad de elegir, pero sobre todo con apegados única y exclusivamente a lo que enmarca nuestra Carta Magna en primer término y la Constitución del Estado. Creo que el Congreso debe estar y debe permanecer en este equilibrio. Sin embargo, sí reconozco y sí sé que se han cometido algunos excesos, y eso es lo que tenemos que armonizar y tenemos que cuidar en esta reforma, y para esto estamos pidiéndole a todo mundo que nos integre, que nos ayude a decir qué debe modificarse de la norma, qué debe más que modificarse, incluso integrarse en esta norma para la elección de los magistrados. Así que son bienvenidas todas las propuestas para integrarlos en la iniciativa, que estaremos dándole forma a partir de enero, y que nadie se quede sin decir hubiesen cambiado esto, hubieran modificado, se hubiera adherido esto, se hubiera derogado esta parte. Creo que estamos en el mejor momento para que nos hagan llegar, no solamente nuestros amigos que están compartiendo los micrófonos en la cabina, sino la sociedad en general, ¿no?
Pero entonces tú, diputado, no tienes una propuesta en sí de cómo se deben nombrar. La estamos ahorita integrando a partir de las iniciativas de las fracciones parlamentarias, pero además de lo que pudimos recabar en el interior del Estado con la sociedad. Y otro asunto, diputado, antes de despedir la comunicación, lo que te decía Jesús Ibarra de la carrera judicial, que todos los ascensos al interior del Poder Judicial sean por examen de oposición y por lo tanto que lo que cuente sea el mérito. ¿Lo están tomando en cuenta? Por supuesto, estamos tomando en cuenta eso, además de los exámenes de control de confianza de todos y cada uno de los que integran el Poder Judicial. Creo que es otra forma de que deben de integrar, otra manera de integrar para darle más confianza y mayor certeza a los jaliscienses. Creo que esos dos temas importantes, todos con un examen de oposición, además con lo que tiene que ver con el que nos llevemos la claridad de que cada uno de ellos pueda llevar y hacerse el examen. De acuerdo. El abogado José Antonio Pérez te quiere hacer una pregunta. Sí. Diputado, con todo respeto, yo quisiera preguntarle si en este trabajo previo a la reforma judicial emprendida por ustedes, analizaron y vislumbran una posibilidad de evitar que el propio Congreso del Estado descomponga la institución de justicia, como en el caso de haber avalado el nombramiento de alguien que con un diplomado en Derecho Electoral arribó a un cargo de magistrado penal en la segunda sala. ¿Quién es esta persona? Antonio Flores Allende. Y también cómo creer en una reforma y cómo creer en un poder que permite que arriben al Consejo de la Judicatura a un cargo de consejero ciudadano, una juez en funciones y directora del propio Consejo, como lo fue en su momento Carmela Chávez Galindo, y un operador del gobierno del Estado, como era Pizarro Ramos. Esto es lo que desconcierta a la comunidad jurídica y lo que nos gustaría escuchar y analizar con ustedes, diputado. Claro que sí. Yo reconozco que cuestionen en algún momento los nombramientos de algunos magistrados. Sin embargo, debo ser muy claro. Nosotros en esta legislatura y para el tema de Antonio Flores Allende que cuestiona el abogado, debo decir lo siguiente: nosotros nos hemos apegado puntualmente a lo que enmarca el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para poder nombrar al magistrado Flores Allende. Es decir, el magistrado Flores Allende cumple cabalmente con los requisitos que ahí establece nuestra Constitución. Por eso no creo y ratifico, no hubo ningún exceso, ni el Congreso cometió ningún ilícito al nombrar a Antonio Flores Allende como magistrado. Sí, estoy de acuerdo que tenemos que cambiar las reglas si queremos tener magistrados y jueces con otros perfiles. Es decir, estoy de acuerdo con que deban ser con carrera judicial. Estoy de acuerdo que deban ser con una mayor perfil en carrera judicial, pero las reglas hoy no lo establecen que sean únicamente con carrera judicial. Establece que puede ser que tengan carrera judicial. Sin embargo, esto da apertura a que se nombren magistrados que no provengan de la carrera judicial específicamente. Creo que tampoco se debe cerrar esa puerta, porque hay especialistas, hay gente bastante conocedora y que además cumple con el perfil jurisdiccional más allá de tener la carrera judicial. Una respuesta, abogado, en 20 segundos que me tengo que ir al corte. Diputado, yo con todo respeto difiero de su opinión, porque quiero que sepa usted que la ley dispone en el requisito que usted señala que deben de contar con experiencia, no nomás con probidad y años de antigüedad, y el magistrado Flores Allende hizo público que su única experiencia era en materia electoral. Entonces ahí sí hubo una omisión de quienes analizaron y votaron, impulsaron el nombramiento de este magistrado. Diputado, en 10 segundos que me tengo que ir al corte. No, yo digo y recalco, nosotros nos apegamos y nos apegaremos siempre a lo que establece el artículo 59 hasta que no sea modificado esto. Diputado Saúl Galindo, gracias. A sus órdenes. Muy buenos días. Bueno. Vámonos al corte y al regresar seguimos analizando el tema del Poder Judicial. A las 10 de la mañana se elige al próximo presidente del Supremo. Cara a cara, entrevistas en total libertad. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM.
De la mañana con 40 minutos, seguimos en Cara a Cara analizando la actualidad del Poder Judicial y quién puede ser el nuevo presidente del Supremo. Preguntarte, José Antonio Pérez, presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, ¿por qué se pelean los partidos, los grupos políticos, los jefes de la entidad, se pelean tan pasionalmente por la silla presidencial del Supremo? Es decir, ¿a qué te da acceso el tener o el poder controlar la presidencia del Supremo Tribunal? En sus primeros meses de trabajo, el consejero Alfonso Partida Caballero hizo público una cifra alimentada con datos reales, donde hablaba de que los negocios que se manejaban en los tribunales de Jalisco a nivel del fuero común eran arriba de 160,000 millones de pesos. Si tú hablas de esa posibilidad de que a través del tráfico de influencias y de la corrupción puedan arribar a una parte ilícitamente de ese botín, pues sabrás que ¿qué más puede llevar a un político que nunca le ha interesado la justicia, que no conoce, como lo han confesado los diputados, si no es el interés mezquino, el interés personal de enriquecerse como ahora la clase política? ¿Cómo qué negocios? 160,000 millones de pesos. ¿Qué tipo de negocios? Simplemente me derivas un asunto con un juez de tu confianza, que ya no va a ser imparcial, y ya voy de antemano como parte en ese juicio en desventaja, violando la ley, violando los principios del derecho de equidad, imparcialidad, objetividad. Ya lo acomodaste con un juez que te responde a ti. Y ya sabremos que el fallo tendrá que ser a favor de los intereses de ese político que maneja el juez. Ese es un caso, por ejemplo. Si tú te fijas, hay quienes han sido señalados inclusive de otorgar nombramientos, impulsar nombramientos, pero quitándoles la mitad del sueldo a las personas que ellos designaron. Hay mucho tráfico, todo redunda en el beneficio económico. Esa es la enfermedad que trae la clase política en México, y Jalisco no está ajeno a ello. El ejercicio del poder fáctico a través de posicionar en las nóminas de las instituciones a sus operadores políticos. Yo no entiendo, por ejemplo, Raúl, que me merece respeto, Raúl Padilla, ¿qué tiene que andar haciendo en los temas de la justicia? Discúlpame, la universidad y la academia tienen una función importante. Yo inclusive, con todo respeto, he considerado que los que practicamos el derecho, los que tenemos la experiencia real, no pudiéramos mejorar nuestro trabajo sin el asesoramiento de los académicos. Pero todos los jefes políticos se meten en ese tema. Sí, no solo Raúl, lo hizo los exgobernadores, Emilio, Fernando Guzmán, los Cosillo, es decir, no es un asunto solo de Raúl, todos quieren controlar Congreso, quieren controlar, es también parte como de esta idea de liderazgo político, tener fichas en todos lados. Sí, pero aquí el problema es que... No digo que esté bien, le digo que eso ocurre, ¿no? Enrique, pero de los servicios públicos o de las obligaciones del Estado hacia el ciudadano, el más importante para mí es el de la justicia. Es el único que no permite, que no cabe la politización. No, estoy de acuerdo, ni estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo que no cabe la politización. Lo que digo es que nuestro esquema, los jefes políticos tratan de extenderse a todos los poderes, Jesús. Y lo hacen con el Congreso, lo hacen con el Instituto Electoral, el ITEI, con todos, ¿no? Y por eso la presidencia es importante, regresando a tu pregunta, porque como dice el abogado José Antonio Pérez, el presidente tiene a su disposición recursos, porque también preside el Consejo de la Judicatura y por lo tanto tiene toda la atribución para controlar nómina, para controlar el presupuesto del Poder Judicial, para hacer los turnos, para todo eso que es motivo de prácticas corruptas, pudiera ser motivo. Ahora, Jesús, ¿hay forma de cambiar esta lógica? Es decir, tiene que ver con un diseño institucional, tiene que ver con renovar a los magistrados y que lleguen otros. ¿Cómo le hacemos para que la partidización de la justicia no se siga reproduciendo? Lo comentábamos en el corte, no hay que descubrir el hilo negro. Como lo han hecho otros estados, como lo ha hecho el Poder Judicial de la Federación, si tú controlas o tienes bien controlada carrera judicial, 2, nombramiento de magistrados y consejeros. El actual Consejo de la Judicatura igualmente está politizado y no cumple su función que tendría que ser de control interno. Y 3, si bien importante, debe ser o debes darle competencias al Poder Judicial de contrapeso hacia los otros 2. Eso no está actualmente contemplado. Deberías tener una sala constitucional de 7 a 9 magistrados y abajo una sala de apelaciones muy amplia, y hoy por hoy no son contrapeso en esa parte y vemos las consecuencias que tiene, por ejemplo, en el Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo sigue siendo un factor de corrupción porque resuelve con estricta legalidad y siempre va a perder, por ejemplo, un reglamento municipal de construcción. El ayuntamiento no va a ganar ahí, cuando ese tribunal administrativo tendría que estar
ser parte de una sala constitucional y que se viera con perspectiva de derechos fundamentales, por ejemplo, la construcción de una torre de 30 pisos. Y no nada más allá de si tal punto del reglamento municipal. La va a perder ahí cualquier ayuntamiento, en fin. Pero no hay incentivos de la clase política de tener ahora sí un poder judicial que les pueda declarar nulidad de actos y resoluciones del Ejecutivo, que les pueda echar abajo una ley inconstitucional, o que se pueda meter, por ejemplo, a verificar las condiciones del proceso de selección de un auditor. No, un poder judicial así de poderoso, pues ¿para qué lo queremos aquí en Jalisco? De acuerdo, ¿no? Mejor política, ¿no? Uno sometido a los designios del gobernador en turno, de los jefes políticos, ¿no? Y pues disputado por las facciones partidistas. Porque aquí no es un asunto, fíjate, de partidos. Es un asunto de jefes políticos. De jefes políticos. Cedillo rompió en el 94 con eso. Sí. No hemos tenido esa reforma del 94 a nivel local. A nivel local. Vamos al corte, seguimos platicando de este tema y leemos los WhatsApps. Recuerden el número 33 18 80 76 41. De la mañana con 50 minutos, algunos comentarios. Gustavo Cortés: Pedro de Alba fue un acuerdo político cuando lo nombraron consejero de la Judicatura del Supremo Tribunal. Siempre se negocian los puestos entre todos los partidos políticos. Fue compañero de estudios de Ismael del Toro. Bueno, la de Pedro de Alba también fue sorprendente, ¿no? Pues sorprendente y no, porque... sorprendente que lo nombren a él, sí. Pues no, es que te digo, el ejercicio del poder en Jalisco es fáctico, y esa cercanía con Ismael y ese impulso de Aristóteles le dio la fórmula completa para arribar burlando la ley y el sentido común de ser un consejero ciudadano. Jesús Sánchez: un saludo a todos, buen día. Hasta que invitas a alguien no puedo decir, para decir la verdad, todos quieren el poder para ellos y a nosotros que nos lleve el tren. Pura corrupción e impunidad. Gracias, Jesús. 0574, buen día, soy Iván. Comentar que toda la población debemos encarcelar o hasta ejecutar esa bola de parásitos que mantienen a este país como tercermundistas, refiriéndose a la clase política. Bueno, yo creo que eso de ejecutar no es lo correcto. Cuando escucho el apellido Padilla para algún puesto de gobierno tiemblo, porque están haciendo de las instituciones una red de poder familiar que en algún momento hará sufrir a los ciudadanos y enriquecer más a ellos, como el caso de la UDG, que ya es más como el Partido Verde, un negocio auspiciado por el gobierno que recibe dinero por ser institución pública, pero ya me parece universidad privada por ser la Universidad Padilla de Guadalajara. Bueno, en este caso Lucía Padilla no tiene nada que ver con Raúl. No, en términos de se apellidan igual porque hay muchos Padilla en esta ciudad. Únicamente sí. su dependencia del Grupo Universidad. No, a ver, tiene un vínculo político con el Grupo Universidad de Guadalajara, pero no creo que en términos de parentesco no tiene ninguno. Y en el caso de la Universidad de Guadalajara, a ver, yo creo que no sé dónde eres egresado, José Antonio, de la Universidad. Yo creo que reducir la UDG a Raúl Padilla a veces se me hace un poquito simplista, ¿no? Los que estudiamos en la Universidad de Guadalajara sabemos que hay problemas, por supuesto, hay malas decisiones que se han tomado en la institución, pero pensar que Raúl Padilla es la Universidad de Guadalajara, pues no. Hay miles de académicos, miles de estudiantes. El maestro Ibarra. El problema es la estructura. Quita a Raúl Padilla y no vamos a solucionar. No vamos a solucionar nada. Tampoco es un asunto ni de privatización de la educación, ni nada de eso. Jesús Ibarra, van a empezar las discusiones para la reforma del Poder Judicial. Hay muchos temas sobre la mesa. Algunos, como por ejemplo cómo dotar de mayor recursos al Poder Judicial. Está el tema de la hacienda judicial famosa, está también cómo se nombran magistrados, si desaparece o no el Consejo de la Judicatura. ¿Tú crees que estos son los temas fundamentales o habría que introducir otros en este debate que comenzará en los siguientes meses? Me preocupa porque los temas centrales torales que hemos visto en otras reformas que sí funcionan no están discutiéndose y tomándose en serio por la clase política. Me refiero ya no solo a lo que hemos hablado de carrera judicial, de nombramiento de consejeros y magistrados vía 3 poderes, tampoco de dotarle de competencias de control de constitucionalidad y de contrapeso, tampoco de entrarle fuerte al Tribunal Administrativo. Me refiero a que sistemáticamente la clase política está evitando tener esas reformas y esos fortalecimientos a las instituciones. Entonces podrás cambiar de personas, pero si no... Aquí la sociedad civil tiene que jugar un papel, Jesús, como el caso del auditor. Como el caso del auditor, que cuando menos quede constancia de qué fue lo que pasó. Mira, en el Estado de Derecho en Jalisco no tienes una fiscalía autónoma,
como si está a nivel federal. Viene ahora el sistema estatal anticorrupción y no hay claridad en las capacidades y en un perfil de auditor adecuado. Tampoco en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendría que ser una comisión incómoda, el año que entra viene un nombramiento, y un Poder Judicial que sigue siendo un botín político y que no ve una reforma que realmente se tome en serio. Por ejemplo, el propio Movimiento Ciudadano, que le tocaría dar un golpe sobre la mesa y decir ahora sí, a todos a sacar las manos, reforma, un tribunal constitucional, carrera judicial y demás. Eso no se ve. Espero que en enero, como decía el diputado Saúl Galindo, tengamos una reforma que incluya eso, y si no lo incluye va a ser muy evidente, porque no vamos a tener esos saltos que han dado otros estados, el propio Nayarit, que Jalisco necesita absolutamente, ¿no? José Antonio, una reforma, ¿qué debería de incluir? Sobre todo el compromiso de la viabilidad de esta reforma, porque ahora sí, como dicen los propios políticos, vamos a hacer un cambio para que todo siga igual. Y yo veo esta reforma así, exactamente. El gatopardismo famoso. Así es, vamos La a hacer una transparencia reforma no para hay. que todo siga igual. Ni se debate. Los temas que se están manejando en esta reforma ya existen en la ley, simplemente no se han cumplido. Entonces lo que deberíamos de reformar son las obligaciones de quienes protestan cumplir la ley y después no la cumplen. Creo yo que esta reforma, de antemano te digo, así como fue igual el sistema penal acusatorio, es crónica de una muerte anunciada, es solo un protagonismo, y no hablo del diputado Saúl, hablo de la diputada Claudia, que en realidad utilizó estos foros más bien para placearse que para consensar. Yo te digo, sí hubo pluralidad, dicen ellos, al interior del Estado, pero nunca hubo un diálogo verdadero con quienes practicamos el derecho, con quienes somos víctimas de esa corrupción del sistema judicial, con quien vamos a los juzgados. Y quien sufre este sistema tan Sufrimos, opaco, y quiero ineficaz. decirte, tan grave es, Enrique y amigos que nos escuchan, que en este momento en los juzgados no hay papel, no hay tóner. A veces los abogados litigantes tenemos que hacer cooperación para sostener lo que se están robando en la judicatura. Bueno, de hecho no hay insumos. Oye, pero los sueldos bien, ¿no? De los magistrados y de los consejeros. 250,000 pesos. No, bueno, es una cosa 250,000 tremenda. pesos, es Pero yo creo absurdo, que esos son los aspectos graves que no pueden ser enmendados con una simple voluntad, con una simple intención de que vamos a hacer una reforma. Yo te quiero decir, hay temas que sí merecen análisis más extenso, como es el caso de la desaparición del Consejo de la Judicatura, porque hace décadas, por la figura de magistrado instructor, se controlaba jurisdiccionalmente a los jueces por alguien que era un perito en derecho. Ahora un juez hace un acto de corrupción y si es su amigo el consejero no va a pasar nada, y en el mejor de los casos el que lo juzga es un consejero que no sabe nada de derecho, que no sabe nada. Es decir, el contrapeso jurisdiccional. se difuminó. Se fue, y también quiero decirte, existía un consejo consultivo del Poder Judicial en el que me tocó ser parte conjuntamente con el maestro Viramontes de la Mora, con el maestro Hidalgo y Costilla, que no era oneroso y se hacían aportaciones a las políticas del Supremo Tribunal, y yo creo que este consejo no tiene sentido y mucho menos como está estructurado. En lugar de convertirse en un auxiliar del Poder Judicial, se puso encima del Poder Judicial. Oye, Jesús, antes de irnos, nos queda un minuto. El nuevo sistema de justicia penal que se está implementando, bueno, ha ocasionado unas disputas tremendas, la última entre Almaguer y Enrique Alfaro, que porque sueltan a los criminales, que porque es imposible armar un expediente, que los jueces después por cualquier cosita acaban liberando a presuntos secuestradores y criminales. ¿Cómo has visto esto y si crees que son realmente excusas o si tienen razón en decir que pues no se hizo bien la tarea para implementar este nuevo sistema? Hay que tener mucho cuidado en eso porque hay voces que están culpando al nuevo sistema de penal, acusatorio, que porque protege derechos humanos. El problema de fondo está en la incapacidad de policías y de fiscalía, de investigadores, de ministerios públicos para integrar correctamente una investigación y armar una carpeta de investigación que tenga el peso suficiente ante un juez. Lo que no podemos decir es, mejor quita esto de los derechos humanos, mejor que no haya garantías, porque como tenemos policías muy malos, se nos va a caer todo. Pues se me hace que para allá vamos, ¿eh? Escuchando el discurso político, parece como que los derechos humanos estorban para hacer justicia, ¿no? La propuesta esta castrense de militarizar el país porque no podemos profesionalizar a nuestros policías es absurdo. Jesús Ibarra, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti y al compañero
Abogado José Antonio Pérez, presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, gracias por habernos acompañado. Al contrario, Enrique. Hasta mañana a las 9 de la mañana. En Cara a Cara estará con nosotros Diego Monraz, coordinador de los servicios municipales de Guadalajara, para hablar de un asunto que también se aprueba, que se está aprobando en este momento, que es la polémica licitación de las luminarias. Hasta mañana.